la distancia un poquito. Y lo primero de todo, bienvenidos tantos a los que estáis aquí como los que nos están siguiendo a través del Facebook. Soy Brígida, la coordinadora de estas tertulias, y sobre todo a los que estáis aquí os doy las gracias porque gracias a vuestra asistencia que esto se puede llevar a cabo todos los domingos. Así que estáis invitados a seguir viniendo. De hecho, tenemos aquí personas muy fijas. Bueno, hoy es un día muy especial. Comenzamos la temporada la semana pasada hablando de salud, que tenemos aquí al ponente que nos acompañó. Y esta vez vamos a hablar de economía. Desde luego estamos en momentos en que parece que todo se está transformando, todo está muy convulso y no sabemos muy bien la dirección que llevamos. Pero en este caso se va a hacer un homenaje a un caballero que ya no está entre nosotros, que estábamos comentando que posiblemente se podía ver como un gran utópico, pero mi forma de verlo, y es un debate que vengo teniendo hace tiempo en las redes, es que gracias a las personas idealistas y utópicas el mundo y la humanidad han evolucionado, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Si todos fuéramos conservadores todo se quedaría como está, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Hablamos de José Luis Montero de Burgos, nacido en Málaga el 7 de septiembre del 24 y faltó aquí en Madrid el 7 de septiembre del 98. Fue investigador, doctor ingeniero de montes, prestó 40 años de servicio a la administración pública, principalmente en el ICONA, y como docente en las Universidades Autónoma Complutense de Madrid. Además de innovar en el campo de su especialidad, ejerció como profesor de humanidades y estudió en profundidad el problema social en lo que respecta a la relación entre capital y trabajo, enfocándolo desde una perspectiva científica. Su búsqueda e investigación en este campo le llevó a crear un modelo nuevo empresarial, al que llamó empresa integrada o empresa humanista. Asimismo, impartió numerosas conferencias y seminarios sobre el problema de la empresa actual, tanto en universidades españolas como extranjeras. Fue miembro fundador de la Asociación Tierra Unida, Tierra de Todos, profesor en el Instituto Intercultural para la Autogestión y Acción Comunal, INAUCO, y miembro del Consejo Editorial de la Revista Iberoamericana de Autogestión y Acción Comunal, RITA. Para ello nos acompañan su hijo Fernando Montero de Juan, que introducirá la tertulia, comenzando él. Gracias por muchas gracias aquí. Por haberme invitado. 30 años como emprendedor y empresario, con 10 empresas creadas, actualmente presidente de, no sé si lo pronuncio. Swintonic. Gracias. Technology SL, inventor con 4 patentes y entrenador superior de natación. Buen deportista. Y le acompaña Julio Albertos, profesor superior de música por el Conservatorio Superior de Música de Madrid y profesor de secundaria, miembro del movimiento humanista, colaborador de Montero de Burgos, colaborador directo en la coordinación y organización de actos, conferencias y presentaciones sobre el modelo de empresa integrada o humanista. Bueno, la verdad, reitero que es un placer que estéis aquí. Yo he sido emprendedora y empresaria siempre, y siempre he dicho que algo se hace muy mal, porque cuando empresa y trabajador tienen objetivos comunes que no son capaces de entenderse, algo estamos haciendo muy mal, ¿verdad? Así que os dejo y gracias. Es una lástima que no esté Antonio Colomera aquí con nosotros, ni Carlos Villagra. Un saludo desde aquí, que seguro que nos están viendo. Carlos Villagra está en el hospital, que al parecer está malito, y es una pena, porque quieras que no es el corazón de Tierra Unida, Tierra de Todos. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Y antes de nada he de deciros que para mí es un inmenso honor, porque representar o hablar de mi padre es algo increíble. Somos varios hijos, yo soy el hijo pequeño, quizás el menos indicado para hablar, porque no tengo preparación suficiente, y menos para hablar a alguien que fue un grandísimo científico, metodológico en todo lo que hacía. No tengo experiencia tampoco de hablar en público, en conferencias.
Yo he hecho cosas así muy diferentes, de presentar galas y tal. Pero así de hablar de algo serio, no tengo mucha experiencia. Así que disculparme, algo de experiencia tengo en la radio y me gustaba, pues eso, yo hablaba en mi mundo y ahí me despistaba. Por eso de ver gente no estoy acostumbrado, ¿eh? Bueno, estamos viviendo una experiencia ahora única en el mundo. Con esto que estamos con el COVID-19, hemos estado en cautiverio, está cambiando mucho las cosas, pero yo creo que estamos en una etapa única. No sé si llamarle del despertar, mucha gente está interiorizando, está viendo el mundo de otra forma, y aparte creo que estamos en el mejor momento, en el momento único de la humanidad, en el que estamos todos más conectados, somos más solidarios, vemos el mundo de otra forma, y es el momento quizás de hacer un cambio, no lo sé. ¿Cómo cambiar el mundo? Pues sí, bueno, hay muchas teorías, todo el mundo desea organizar nuevos cambios, hay muchas ONGs, pero hay algo que falla drásticamente en todo. En esta economía, en este mundo en el que vivimos, el que tiene dinero tiene más dinero y el que es el pobre seguirá siendo pobre o se morirá de hambre. ¿Y por qué ocurre todo esto? Pues mi padre comentaba que quizás resida todo en dónde se le da el poder. El poder en dónde está. Yo tengo poder, tengo riquezas, tengo propiedades. Entonces ya tengo el poder. Y ya como tengo las propiedades y tengo el dinero, tengo más poder. Y ahora, como yo tengo el poder de dirigir, organizar una sociedad, una empresa o lo que sea. ¿Pero por qué? Por el mero hecho de que yo tengo el poder económico. Y entonces mi padre lo que comentaba es que igual el poder tiene que estar en la persona, no en el capital. Y yo me acuerdo desde muy pequeñito, que escribió su primer libro, Propiedad, Capital, Trabajo, ya desde pequeñito ya empezaba a escuchar de la relación que tendría que cambiar. Y sinceramente la economía tendría que ser el poder con personas que sí saben administrar el poder, que sí saben organizar, que sí son solidarios, que sí desde el corazón intentan hacer algo bueno por los demás. Y entonces ahí cambia un poco todo, porque tal cual como está todo es, uno que tiene mucho dinero, ahora le ponemos al poder, ¡bum! Y a partir de ahí tú vas a dirigir a todos, al país, a las empresas, multinacionales y tal. ¿Por qué? Por el mero hecho de tener y saber acumular grande riqueza. Enhorabuena, sabes organizar tu vida muy bien para acumular mucho, pero quizás no es lo mejor para las personas que tenemos que vivir todos para sacar este mundo en adelante. Y entonces siempre dijo, el poder tiene que estar en las personas. También comentaba que el poder tiene que estar bien administrado, pero el poder tiene que ser democrático. Y sobre eso, pues he intentado decir siempre, cuando nosotros estamos en una democracia, por ejemplo, tenemos la suerte de estar en un país democrático, nosotros votamos, damos el poder a alguien para que esa persona al final haga lo que le dé la gana. Pero bueno, teóricamente vivimos en un país democrático. Pero ¿qué ocurre cuando yo voy a entrar a trabajar? ¿Cuántas horas de nuestra vida nos pasamos trabajando? Muchas. Unas horas serán dormir, estás en la familia, pero una gran parte de nuestra vida estamos trabajando. Pero cuando entro a trabajar, se acabó todo, es un mundo nuevo, en el cual no existe la democracia. Y todos lo aceptamos. Voy a trabajar, ficho, y entonces el jefe manda, ordena, amenaza, te expulsa, te despide, lo que sea, y todo el mundo lo aceptamos. Oh, sí, es que es así. Y claro, como es así, todo el mundo lo acepta y se calla. Pero quizás está ahí el problema. Y entonces lo que mi padre empezó a trabajar, estuvo 30 años, escribió un montón de libros, cómo cambiar la relación entre empresario y trabajador, cómo humanizarlo, cómo cambiar la concepción de la economía, y creó un monstruo de teoría económica. Habrá muchas teorías económicas en el mundo, pero lo que me sorprende un poco, bueno, no me sorprende, porque igual no interesa, que esta teoría económica que ha dado la vuelta teóricamente al mundo, en Estados Unidos, en Rusia, en Sudamérica, tal, pero está como así acalladita. Hay muchas teorías económicas, el socialismo, socialdemocracia, el marxismo, comunismo, no sé qué, todas. Pero esta teoría, que es un monstruo,
que casi que no se puede comparar con nadie de lo que haya hecho en una teoría nueva, un nuevo modelo económico, queda ahí en la nube y está como desconocida. Pues no sé, digo yo, ¿no? Podemos decir basta ya, ¿no? Pero basta con decir basta. Yo creo que hay que empezar a hacer acciones. Entonces él se puso a la acción y empezó a hacer este modelo que al final, a fin de cuentas, es una economía humanista. Yo de niño, me acuerdo que ya siempre teníamos muchas charlas después de cenar y nos quedábamos hasta las tantas. Y entonces ya me contaba más o menos el modelo, me quedó un poquitín. Yo desgraciadamente igual no lo entiendo muy bien, para eso está Julio Alberto, para que me corrija, que no es así, pero bueno, él lo va a corregir y creo que vosotros, si lo entendéis muy bien, pues me perdonéis. Pero yo os lo voy a contar lo que yo entendía desde pequeñito. Y en esas charlas de noche, pues me empezaba a contar, pues mira, pues un modelo de la empresa, en este modelo que es una economía humanista, una economía democrática, pues el empresario gana mucho dinero al principio. Y los trabajadores, pues como acaban de empezar, pues tienen poco riesgo y ganan poco. Pero todos son socios. No es que yo sea el propietario y vosotros sois mis esclavos o sois mis trabajadores, sino todos son socios. Y tienen que ser todos los socios tienen que ser amigos y colaborar todos y buscar un fin común. Si va bien para todos, va bien para todos. Y si va mal para todos. Y el empresario al principio gana mucho. Y el empresario lo que le gusta es crear empresas. Le gusta generar, organizar y dirigir su empresa y que sea competitiva lo máximo posible. Pero van pasando el tiempo y al final ocurre que el empresario gana mucho dinero y luego bien lo que puede hacer es montar más empresas o acumula dinero, capital, o se jubila o se retira o hace lo que quiera. Pero todos los trabajadores van teniendo acciones ya que son socios de la empresa. Y al final se va equilibrando todo. Y los trabajadores, que son socios, al final se quedan con la empresa. Entonces, ¿qué ocurre cuando un empresario se jubila, lo deja, o se muere, o fallece? Normalmente lo que ocurre es que lo hereda o la mujer, o el hijo, o quien sea. ¿Y la empresa qué pasa? Pues se puede ir al garete, ¿no? Y en este caso, la continuidad de la empresa es excepcional. Porque todo va a quedar entre los trabajadores que lo han dirigido, todos los trabajadores que están luchando por la empresa, que la conocen perfectamente desde los inicios de la empresa, y al final la empresa va a seguir, va a resurgir y va a flotar. En este modelo de empresa, pues uno puede decir, hombre, pues el inversor tiene el más riesgo y tiene que ser siempre los derechos para el empresario. Hombre, el riesgo de todo lo ocurre en todos. También lo que decía mi padre, también está el trabajador que tiene sus hijos, que lleva 10, 20, 30 años en la empresa, que también tiene hipotecas, tiene un coche, tiene su vida en sí, también son riesgos. Y de esta forma se equilibra la economía. Y es algo vivo, algo que va continuando, creciendo, no es algo que siempre sigue alguien que tiene el poder, la riqueza y los demás siguen siendo trabajadores, no, es vivo y dinámico. Y al final, pues, nunca va a haber grandes riquezas, sino va a haber un reparto económico mucho más mejor e interesante, y sobre todo mucho más humano. En estos casos siempre comentaba que, ¿y si la gente qué opinaría si tiene riesgo crear una empresa de esta clase? Él decía, en este caso tiene que ir como un portaaviones, como un cohete. Si todos estamos inmiscuidos en una empresa, si todos somos partícipes, si todos, depende de lo que nos ocurra, si va bien o si va mal, si dependemos de esa empresa, yo creo que todos vamos a luchar. Al igual que uno lucha por su familia, o si tiene una pequeña empresa, no luchan siempre. Pues en este caso son todos socios y todos lucharán. Luego, teóricamente, esa empresa tiene que funcionar de las mismas maravillas. Él comentaba cómo se puede hacer, cómo empezar con esta clase de empresa. Pues bueno, yo antes de eso diría que ya que tenemos tanta informática, convendría hacer alguna simulación informática con diferentes modelos y ejemplos de empresa. Pero lo que siempre decía que primero tiene que crearse una empresa entre amigos que se hagan socios y que estén muy bien formados para crear esta primera empresa. Y sobre esta primera empresa ya montarla y que los demás vean que va a ser interesante. Lo que ocurre que no va a interesar mucho al mundo y van a atacar a esta empresa humanista. Pero quizás, si somos inteligentes, podemos utilizar todo ese ataque para que se dé cuenta al mundo que se puede crear una empresa humana
Una empresa que tenemos una relación de socios entre empresarios y trabajadores, que todos somos partícipes, que no somos esclavos nadie de nada. Como decía mi padre, no hay que ser esclavo ni un mes, ni un minuto, ni un segundo. Eso siempre lo comentaba. Y entonces, pues, intentar empezar a crear un modelo de empresa que guste y después ya empezar a crear más modelos de empresa. Yo creo que el primero que se aventure, yo desde aquí ya voy a aprovechar la oportunidad de que tendríamos que conseguir inversionistas o gente que tenga terrenos, o gente que tenga fábrica, o gente que tenga dinero y diga, mira, yo quiero hacer algo grande en este mundo. Pues el primero que cree la primera empresa humanista va a ser algo increíble y va a tener muchísimos apoyos al final debajo de las piedras, de todo el mundo, porque el mundo está deseando un cambio, quiere algo nuevo, quieren cambiar la relación de tanto poder concentrado en el 1% de todo, y de esta forma se va a equilibrar todo. Bueno, mi mensaje es un poco de esperanza. Si intentar crear la primera empresa, puede ser en España, en Sudamérica, en donde sea, y ya nos organizamos nosotros de crear infraestructura informática y llevarla a cabo. Y nada, pues que a seguir aquí, ahora va a seguir Julio Alberto. Muchas gracias por haberme escuchado, para mí es todo un honor y nada. Es curioso porque muchos de los puntos que has tocado los voy a tocar yo, pero con otro... Sí, con otro enfoque, y más científico. Sí, el tema de mi presentación se llama así, una aproximación científica a la economía, por parte de Montero de Burgos. Montero de Burgos, como científico que era científico vocacional y presentó muchas veces todos sus aportes y todos sus descubrimientos, los presentó en muchas conferencias, en muchos foros, topándose generalmente con la incomprensión de los asistentes, ¿no? Y como científico, él veía que en la economía había un problema. Por la mañana hacía este tipo de cosas, cuando trabajaba en el ICONA, que es un diagrama bioclimático. Es decir, este es el de la estación de Retiro de Madrid, que es la que queda más cerca, veía las relaciones entre la vegetación y el clima, de todas las estaciones de España y de Europa. Los diagramas bioclimáticos se estudian en muchos países de Europa y es un libro de referencia porque luego se ha usado los descubrimientos que hizo en el campo forestal, ¿no? Cómo el clima influye en la vegetación y viceversa, que hay una relación, ¿no? Entonces, por la mañana se dedicaba a hacer estas cosas de diagramas bioclimáticos y por la tarde aplicaba estas mismas cosas, ese mismo planteamiento científico al campo de la economía. Y en BASIC, que era un programa que se utilizaba entonces, hacía cosas como esto, donde se ve aquí capital arriesgado, coeficiente de riesgo, capital seguro, salario normal, salario anticipo, es decir, hasta 15 parámetros diferentes que hay que tener en cuenta a la hora de montar una empresa. Hoy en día este tipo de presentaciones la hemos actualizado y tenemos algo un poco más, digamos, visible. Por ejemplo, esta es una presentación que nuestro compañero Carlos Rosique hizo el año pasado, aquí en este mismo foro, sobre las relaciones entre salario, interés y beneficio. Esta presentación está en PowerPoint y de lo que se trata en esto es comprender que el acercamiento es completamente científico. Los conceptos que se van a mencionar, sin embargo, no tratan de fórmulas, se han dejado de lado todo el componente matemático, pero sí es una aplicación deliberada del método científico. Y como ciencia, de lo que estamos hablando es de chocarnos constantemente con las creencias básicas del mundo en el que vivimos, más si ese mundo está basado en la superstición, ¿no? Decía Levi Strauss que el sabio no es el hombre que proporciona respuestas verdaderas, sino aquel que hace las verdaderas preguntas. Montero de Burgos no paró toda su vida de hacerse las verdaderas preguntas. Y eso le llevó a investigar, tanto en el campo de lo forestal, que era su especialidad, como en el campo de la economía. Los puntos de los que nos vamos a centrar son una mínima parte del trabajo que hizo Montero. Pero, por otro lado,
yo he querido sintetizar lo esencial teniendo en cuenta la breve intervención, luego a lo mejor se puede aclarar o extender más las cuestiones en la tertulia, pero teniendo en cuenta la intervención me quiero centrar en 3 puntos, que son, lo vamos a ver a continuación, pero antes quería hacer unas aclaraciones. En la empresa todo se considera trabajo. Estas aclaraciones son para entender de qué tipo de pensamiento estamos hablando. La dicotomía capital-trabajo, que con palabras de Montero, que decía, el hecho de que la ciencia lleve más de 200 años sin resolver el problema de la asociación capital-trabajo supone una anomalía, como diría Thomas Kuhn, que dura demasiado tiempo como para no tener ya la casi certeza de que no cabe solución con los conceptos vigentes. Montero de Burgos soluciona esta oposición, capital-trabajo, considerado que todo es trabajo en la empresa. Al capital se le llama trabajo pasivo, que viene generalmente del ahorro, del pasado, trabajo acumulado, digamos, ¿no? El trabajo, en cambio, sería el trabajo activo, es la aportación del trabajador. Entonces, entendiendo que todo es trabajo en la empresa y que el capital también es un tipo de trabajo, pues la asociación capital-trabajo queda resuelta. El conflicto que hay entre el capital y trabajo, que nos ha llevado, Montero hablaba de gulags, de depresiones, de crisis mundiales y de guerras, todo ese conflicto queda solucionado homologando todo bajo el concepto de trabajo. Entonces, para empezar a entender el tema aquí se ve en la diapositiva el trabajo realizado dentro de la empresa, trabajo activo o pasivo, por una parte del trabajador y por otra parte del inversor, y el trabajo externo, digamos, a decidir desde fuera, que puede ser del consejo de administración o del gerente, que actúan por delegación. Pero los conceptos en los que me quiero centrar, eso era como la introducción, los conceptos son 3 ideas que son completamente nuevas y revolucionarias. Primero, la noción de propiedad. Hablaba antes Fernando que el poder radica en la propiedad y no en la persona. Entonces, ahí puede haber un error que veamos cómo lo soluciona Montero. Otro concepto, la inclusión del riesgo del trabajador. El riesgo del trabajador es algo que debería estar legislado, regulado y completamente definido. Bueno, pues no parece que el riesgo del trabajador sea tenido en cuenta en la empresa actual. Y por supuesto, la concepción de la empresa como algo evolutivo, como algo que cambia en el tiempo, como algo que puede cambiar, que no es rígido ni estable, ¿no? Entonces vamos por partes. La noción de propiedad. En los últimos 200 años se ha discutido si el titular de los medios productivos, el propietario de la empresa, habría de ser la persona privada o la comunidad. Eso ha dado lugar a 2 sistemas económicos contrapuestos en bloques. A partir del 1991, la caída y disolución del principal país de uno de los bloques hizo que el otro bloque se aceptara como la única opción posible. Quedaron como el bando triunfante, ¿no? Ambos bloques mantenían el propietario de los medios de producción como propietario de la empresa. Es decir, homologaban el dueño de la empresa con el dueño de los medios productivos, sea junta de accionistas o sea el Estado representando a la comunidad. Con palabras de Montero, ¿con qué naturalidad se ha intercambiado la propiedad de medios productivos con la propiedad de la empresa? Como si fueran conceptos idénticos. Es un hecho. Al cuestionar la titularidad de los medios de producción se ha venido aceptando como obvio que el propietario de esos medios le corresponde el poder en la empresa. Por esa obviedad no se ha discutido dónde ha de radicar el poder decisorio, sino lo que se debate es la titularidad de los medios productivos, que se considera equivalente a la titularidad de la empresa. Pero, decía
José Luis Montero de Burgos, yo no he encontrado argumentación alguna que justifique esta especie de homologación. Parece que se da por aceptado que no quede otra alternativa. Montero llegó a cuestionarse, con ese afán de buscar las verdaderas cuestiones, a cuestionarse el concepto mismo de propiedad. Se da por sentado que, se admite sin discusión, que el propietario de máquinas, de edificios, de dinero, en definitiva, de cosas, si las aporta una empresa, ha de tener poder sobre personas. Esto es un error porque implica que las cosas sean fuentes de poder sobre personas. Y eso es común, es una hipótesis falsa que subyace detrás del problema de la empresa, derivada de conclusiones no contrastadas por la experiencia y rechazadas. Basta con un solo control negativo para que la hipótesis quede desacreditada. Que el propietario de capital pueda disponer del derecho a decidir sobre otros es un modo de esclavitud contemporánea que está completamente aceptado, como si fuera una superstición que todo el mundo da por hecho que es así y nadie se lo cuestiona. Montero decía que la propiedad no puede ser el derecho a disponer sobre cosas que afecten a otra persona, porque entonces, de ese modo, la otra persona resultaría dominada. La propiedad tiene que ser sobre aquello que te afecte a ti, llegando a la conclusión de que tenemos equivocada la propiedad. El concepto de propiedad lo tenemos equivocado. Es una pieza clave del derecho y la forma en que la propiedad se aplica a la empresa es la pieza clave de la economía. Llegó a una especie de teoría que en principio la llamó propiedad genérica, que es el derecho de la persona a disponer de las cosas que le afecten y en la medida que le afecten. La propiedad genérica tiene connotaciones que pueden llevar hasta la ética. Hablaba de propiedad genérica como el derecho a disponer de aquello que tú necesitas en un momento dado, que te afecte por necesidad. Por ejemplo, decía, por poner un ejemplo concreto, decía, si tú vas por la carretera y encuentras a alguien accidentado que no tiene la capacidad de valerse por sí mismo para ir al hospital, tú dejas de ser propietario de tu cuerpo y automáticamente la otra persona que tiene necesidad de hacer uso de tu cuerpo para cubrir su necesidad de ir al hospital pasa a ser propietario temporal de tu cuerpo. Entonces, no es una cuestión de ética, ni es una cuestión de leyes, es una cuestión del concepto mismo de propiedad. El otro necesita de mí para llegar al hospital. Yo le llevo al hospital, si te toca esa situación, le llevas al hospital, le dejas allí con médicos que le atiendan y automáticamente recuperas la propiedad de tu cuerpo, que también, si lo piensas, a la larga también es temporal, ¿no? Pero lo llevó hasta ese punto, el tema de la propiedad genérica. Entonces, la empresa va a partir del concepto de propiedad genérica. Esa es la primera idea que se debería, como los diagramas bioclimáticos, se debería estudiar en las universidades y que todavía no hemos tenido medio de llegar a esos canales, ¿no? El otro punto, el riesgo. El fundamento del poder empresarial está en el riesgo. Uno de los principales argumentos de los inversores a la hora de cobrar sus beneficios es que ellos corren un riesgo empresarial. Evidentemente, al decir esto, identifican la empresa es el capital. Ellos consideran que la empresa es el capital y que el riesgo que ellos corren es el único riesgo, incluyendo los bienes inmuebles, la maquinaria. Eso es un error. Y lo damos por hecho como si nos dijeran que alguien es una bruja. O sea, es una especie de superstición, ¿no? La empresa la forman el capital y el trabajo. Y en esa asociación, su actual asociación, nace la formación de la empresa. El capital es solo una parte, y aunque sobre decirlo, a veces no es la más importante. El inversor corre el riesgo de perder el capital invertido y sus bienes y sus propiedades, pero también el trabajador corre riesgos. Si la empresa no funciona, lo que usualmente significa que no tiene suficientes beneficios, el trabajador se expone a una reducción de personal, o una reestructuración, un recorte de gastos, un expediente de regulación de empleo, o el eufemismo que se quiera utilizar para solapar esa injusticia que representa la palabra despido.
Entonces, si el inversor no tiene suficientes beneficios, que es lo que normalmente hacen cuando dicen que pierden, no es que pierdan, es que no han ganado lo que ellos esperaban, pero eso lo hacen los inversores y lo hacen los bancos y todo el mundo. A mí me parece asombroso, ¿no? Si fuera por el talento de Fernando, tú has perdido 100 millones este año. ¿Verdad? Pues eso es lo que hacen los bancos. Y sale en la televisión permanente. Este banco este año ha perdido tanto. No lo ha perdido. Es que pensaba ganarlo y no lo ha ganado. Entonces, como ellos creen que lo han perdido, la manera de ajustar es ir a por el trabajador. El trabajador ha dedicado una buena parte de su vida a la empresa, a cambio de lo cual ha tenido un salario mensual complementado a veces con otros beneficios. Por ejemplo, una foto como empleado del mes en el área de restauración, un seguro dental o incluso una pequeña participación en el accionariado. A veces insignificante, pero bueno, tiene un complemento. Pero durante todo ese tiempo que ha trabajado en la empresa, el trabajador ha tenido familia, se ha comprado una casa, se ha comprado un coche, ha adquirido responsabilidades, ha tenido gastos y cuestiones que implican desembolso. Yendo a trabajar diariamente y participando de la empresa, el trabajador también arriesga. ¿Y ese riesgo es suficientemente compensado por el salario? No. Ni siquiera, aunque luego te den una compensación por despido, ¿no? Ahí tenemos una gran injusticia y una gran descompensación. El riesgo del trabajo, yo esto lo he hablado con sindicalistas y no entendían de qué les hablaba. ¿Por qué? Porque es otro concepto. El riesgo del trabajo hay que tenerlo en cuenta. Y si se parte de que el riesgo es el fundamento del poder de decisión, ¿no? Según el grado de afección, el que corre el riesgo, está claro, el que corre el riesgo tiene poder, o sea, no tiene poder para controlarlo, porque otro decide por él. Entonces, ese otro es el que domina. El que arriesga, decide. Eso sería la afirmación que queremos establecer. Es un nuevo valor vivencial. Montero llamaba valores vivenciales aquellos que son fácilmente entendibles, comprensibles, que todo el mundo los asume, que todo el mundo los puede experimentar subjetivamente, como el hecho de la democracia, que es un valor vivencial, o este de el que arriesga decide. Viene a decir con esto que el poder no radica en las mayorías, sino radica en la medida de afección que tengas tú con un problema. Es decir, en la medida que te afecte un problema, eso lo vemos en la democracia actual y es así. O sea, ¿quién decide sobre pensiones? Pues gente que no son pensionistas. ¿Quién decide sobre educación? Gente que no son estudiantes. ¿Quién decide sobre...? Todo lo deciden otros, a los que generalmente no les afectan los problemas. Entonces, el supuesto de basar el poder en el riesgo, en la empresa, se traduce como la posibilidad de gestionar. Entonces, en la medida que uno tiene riesgo en la empresa, pues tiene capacidad de gestionar. Como decía, por ponerlo en resumen, en la empresa el inversor corre el riesgo de perder su inversión. El trabajador corre el riesgo de perder su puesto de trabajo. Ambos, por lo tanto, tienen derecho a gestionar. Quizá el trabajador no quiera gestionar, bueno, pues puede delegar esa gestión, pero conforme ese poder que da a la persona en la cual delega, pues esa persona tiene que dar cuenta de la gestión y tiene que llevar a cabo esto que es importante, que es la armonización entre capital y trabajo. Eso pasa inevitablemente por unas relaciones justas entre salario, interés y beneficio. Vamos a ver por qué digo esto. En la empresa hay trabajo activo. Hemos quedado que todo es trabajo. Trabajo pasivo, y cada uno tiene su riesgo y su seguridad. El trabajo activo, el trabajo que hacen los trabajadores, tiene su parte de riesgo y su parte de seguridad, y el capital tiene su parte de riesgo y su parte de seguridad. La seguridad del trabajo, ¿cuál es? El salario.
que se considera un anticipo irreversible, o sea, no hay que devolverlo, de las rentas del trabajo. La seguridad del capital, ¿cuál es? El interés. El interés que cobra, que puede ser un interés fijo o puede ser variable, pero que de ahí, cuando ya recupera la inversión, al cabo de los años, pues el riesgo va disminuyendo, ¿verdad? Entonces, el trabajo, o sea, tanto el trabajo activo como el trabajo pasivo tienen sus riesgos. El riesgo del trabajo es la participación en los excedentes, es decir, de los beneficios, y el riesgo del trabajo activo, el riesgo del capital, es poder quedarse los beneficios, y el riesgo del trabajo activo tiene que ver también con la participación en excedentes. Estamos hablando de que el riesgo del trabajador le da derecho, por un lado, a la gestión de la empresa a lo largo del tiempo, y por otro lado, a la participación de beneficios. Alguien muchas veces nos ha dicho, bueno, pero eso ya está inventado, eso es la cooperativa. No, no es la cooperativa, porque esto es evolutivo, esto cambia con el tiempo, que es el tercer concepto que vamos a ver. La participación del trabajo. Bueno, todo esto se regula con un coeficiente de riesgo y con una relación que hay entre salario e interés. Todo esto, claro, yo quiero ponerlo solamente una visual en el campo matemático. Se ve el capital riesgo, que tiene su parte de beneficio para el capital, que es fija, y que va evolucionando en favor de la gestión del trabajo, y tiene la gestión del capital aquí, que es fija, que sería el beneficio, la compensación del riesgo del capital, y el capital riesgo aquí tiene una gestión no participativa. El trabajo sí, el trabajo va participando. El capital seguro, sin derecho de gestión, es el que sería el capital, o sea, el que tiene que ver con el interés. Entonces, todo esto, la gestión de la empresa, esto lo voy a pasar porque, bueno, lo he traído para que se vea que todo lo tenemos fundamentado, pero no se trata de hablar de esto ahora. La gestión de la empresa cambia con el tiempo, el derecho de gestión cambia con el tiempo. A medida que el trabajador se especializa y adquiere responsabilidades, el riesgo crece. A medida que el inversor cobre beneficios y va teniendo menos riesgo, el riesgo decrece. Es decir, el tiempo le da al trabajador mayor derecho de gestión porque le da mayor riesgo. De aquí se deriva el concepto evolutivo del poder empresarial, porque la empresa tiene que ser un ser que cambia, que progresa, que evoluciona. Esto parte de la idea que comentaba antes Fernando, que la empresa no tiene propietario, sino miembros. Hay miembros que aportan un capital pasivo, que es el capital, que es el dinero, las máquinas, todo esto, y hay miembros que aportan, o sea, trabajo activo, que es el trabajo. Todos los miembros de la empresa tienen o deberían tener poder de decisión. La empresa se construye con aportaciones de capital y de trabajo, que como contrapartida no pueden tener la propiedad de la empresa, que no existe, sino derechos de gestión y derechos de renta que sean suficientes estimulantes para ambos. La empresa no es para Montero de Burgos un ente estático, con su normativa legal y todas sus funciones inamovibles. La empresa puede cambiar, evolucionar, transformarse a lo largo del tiempo y llegar a convertirse en algo muy diferente de lo que era cuando se creó. Pero está claro que todos los miembros de la empresa deberían tener su valoración del riesgo, ¿no? Sí, los intereses tienen que estar armonizados. La empresa no tiene propietarios de la empresa, todos los miembros de la empresa deberían tener poder de decisión y deberían tener los intereses armonizados. Es decir, el concepto es que lo que vaya bien en la empresa ha de ser bueno para todos y lo que vaya mal ha de ser malo para todos. No puede ser que unas cosas que vayan bien la empresa porque salga beneficiado el inversor y en cambio los trabajadores salgan perjudicados. Esto, Montero, por poner también una visual,
lo hizo con unas integrales en donde llegó a un concepto que llamaba tau, que es la relación entre el riesgo del capital y el riesgo del trabajo. Aquí se ve que tau puede tener hasta 25 años, ponía 25 años para una empresa grande, está bien, tú puedes conceptuar que la empresa va a vivir 1000 años, pero tú no vas a estar ahí, o sea que en realidad tampoco te importa mucho, ¿no? La cuestión es que el tau hasta 25 años implica que la gradación, la evolución de la empresa a 25 años puede ser paulativa, puede ser poco a poco en favor del trabajo. Ahí vemos que hay una... No se ve muy bien porque está oscuro el fondo, pero se ve que más o menos el periodo de 8 años, en 8 años la gestión del trabajo, se ve ese área roja, es más o menos igual que la gestión del inversor. Es decir, el trabajo en un periodo de 8 años, si pones el tau a 25 años, en 8 años puede estar participando ya de la gestión, de los beneficios y de todo lo que se ha dado por prerrogativa del inversor. Entonces, esto lo desarrolló, lo pongo aquí, simplemente, pues eso, para que se vea que lo tenía desarrollado. Aquí se ven distintas curvas de evolución de la empresa. Una empresa a 100 años, que es la empresa privada, ¿verdad?, en donde no evoluciona para nada la gestión, sino a lo largo de generaciones, ¿no?, a medida que... Y lo que sería la empresa autogestionada, en donde la gestión a partir del primer año o del segundo año ya es mayoritaria la gestión del trabajo. Entonces, ambas dos, entre este campo que es la empresa autogestionada o cooperativa y entre este campo que es la empresa privada, según la evolución de la empresa en favor de la gestión del trabajo, pues entre esos dos terrenos se pueden mover, hay un abanico de posibilidades inmenso. Tú puedes decir, pues voy a crear una empresa con tau a 20 años. Y ya está, y en 20 años te has librado de ella porque toda la gestión la hacen los trabajadores. Entonces, el margen que decía Montero, vamos a verlo con palabras de Montero, porque esto, como antes decía Fernando una cosa que me ha llamado la atención porque lo decía mucho José Luis, decía, la primera empresa que se cree tiene que ser muy consciente. La primera empresa que se cree de este matiz, de este carácter, tiene que ser con gente muy preparada, humanamente, matemáticamente, económicamente, en todos los sentidos. Tiene que ser con gente muy concienciada. La segunda ya va a ser por imitación, porque los empresarios, que son gente avispada, generalmente emprendedores, se les llama, ¿no?, cuando vean que funciona, pues lo van a copiar, sin preocuparse de adquirir todos esos conceptos que han llevado a la creación de esa empresa. Entonces, el conseguir un primer empresario que genere una empresa de este tipo, pues nos está costando. No es algo fácil, no tenemos mucho acceso al campo empresarial, ni siquiera... Fernando no es economista, yo tampoco. En el grupo en el que estamos de trabajo de Montero de Burgos me parece que no hay ningún economista. O somos artistas, o somos creadores, o somos inventores, o gente de otro tipo, con otra sensibilidad, ¿no? Falta el nieto. El nieto. El nieto sí es economista. Sí, que ya llegará, que es economista. Sí, a ver. Hola, entonces, Yago, un saludo. Tenemos que localizar a algún empresario, algún economista que quiera estudiar esto en profundidad y que quiera llevar una empresa de este tipo y ponerla en práctica y ver si funciona. Lo más que puede pasar es que pierda la empresa y el capital arriesgado pues no lo recupere. Bueno, no es mayor tragedia, ¿no? Hemos perdido muchas cosas ya con esta crisis que nos llevan. Entonces, Montero era sordo, ¿verdad? Se fue quedando sordo poco a poco, ¿no? Empezó ya, cuando tuvo los 5 hijos, empezó a perder oído
y fue durante, no sé si meses o unos años, poco a poco, hasta que se quedó sordo profundo y tenía que tener Sí. un aparato, ultra aparato, tenía con un- cono. No, es que tenía el audífono Sí. con un micrófono. Que se lo inventó él. O sea, también, con un micrófono y el micrófono, que era para oír a los que hablaban, lo ponía dentro de un cuenco para poder captar más ondas, Sí, sí. ¿verdad? Yo a Montero nunca se lo dije, pero siempre me pareció que los sordos muchas veces no les queda otra que aislarse del mundo, se aíslan del mundo, y esa especie de introspección que hacen les hace buscar dentro de sí mismos. Le pasó a un sordo insigne, como fue Beethoven, ¿verdad?, que se adelantó 100 años a todas las tendencias musicales que había gracias a esa introspección que hizo. Buscó dentro de sí mismo porque no podía buscar fuera, no tenía cómo, ¿no? Entonces no había... Le pasó a Goya, coetáneo de Beethoven, que murió un año después, que también esa introspección hizo que Goya, el aporte de Goya a la pintura, pues casi llegó hasta el impresionismo o más, o el expresionismo incluso hasta el siglo XX, y yo creo que de alguna manera a Montero Por supuesto. también se vio afectado por esa deficiencia y de alguna manera quizá eso explique por qué Este porque monstruo. no se le entiende. Bueno, le vamos a poner un vídeo, van a oír que la voz es un poco... Bueno, ahí tiene el aparato puesto, pero esta es una conferencia grabada en la radio, ¿verdad? Y aquí está ella, ¿no? Que Está esto- presente Alicia, que se la grabó en Radio Cuatro Caminos. No, ¿verdad? allá. Onda Norte se llamaba. Estaba en Cuatro Caminos. Entonces, le grabaron durante muchos meses, le grabaron 6 meses. Todas las semanas. Secuencias, y esta es una breve secuencia en donde habla de cómo no es posible la democracia si no hay democracia en la empresa. La democracia real no es posible sin democracia en la empresa. Y con el permiso de Alicia, Hay lo algo admitimos. que no se ha cuestionado todavía. La propiedad. Para entrar en el tema, empezaré diciendo que mientras no sea posible una empresa democrática, y me refiero a una empresa normal, con inversores y trabajadores, y hasta tanto tal empresa no se generalice, no habremos salido en las democracias más avanzadas de una protodemocracia. La razón es esta. Es claro que el ser humano está inmerso durante casi la mitad de su vida, activa en ámbitos empresariales que pueden calificarse de cualquier modo menos de democráticos. En suma, no hay democracia económica, con lo que la democracia actual es solo un fragmento de la democracia global. Esta democracia global no es posible hacerla sin un mínimo de democracia económica, ya que el poder económico se nutre en gran medida de un problema económico que está sin resolver. Esta democracia económica de que hablo implica la democratización de la empresa y sus derivaciones económicas sociales. Siendo la democracia un valor universalmente admitido, cabe la afirmación de que si alguien piensa que la empresa va a seguir manteniendo cerradas sus puertas a la democracia, ya puede ir pensando en arrojar esta idea al baúl de las cosas obsoletas. Esa pequeña idea que nos da Montero aquí es fácil de entender. No puede haber democracia si no hay democracia en la empresa. No puede haber democracia real, ¿no? La democracia es un valor universal, vivencial, universalmente aceptado, se ha convertido en algo en lo que todos creemos, y es inútil pensar que no se puede llevar la democracia a la empresa. Aunque parezca una tarea utópico, lo que es utópico es pensar que este sistema que nos sustenta se va a mantener indefinidamente y que las propias leyes del mercado van a hacer evolucionar el mundo hacia un mundo justo, sin desigualdad social. Otro ejemplo que decía Montero, ya para terminar, siempre decía: no se puede construir en madera algo que está pensado, una obra calculada para emplear hierro.
porque va a fracasar. Pues esto es lo mismo, sirve lo mismo para las obras humanas. No se puede construir una organización humana sin tener en cuenta al hombre, al ser humano, como lo que es. Y de ahí la concepción humanista. Hay que saber lo que es el ser humano y tratar de enfocar el trabajo hacia lo que es no lo que nos interesa que sea, ¿verdad? Que es lo que hace hoy en día el capital, ¿no? Nos interesa que seamos obedientes y obedecemos. Voy a comenzar ya con el debate. La exposición es muy interesante. Yo la verdad es que aquí he apuntado varias preguntas que me gustaría hacerles a las dos personas que han intervenido. El tema es muy interesante y mientras vais alzando manos, si os animáis a expresar vuestra opinión o hacer alguna pregunta. Tenemos a Ana, por ejemplo. Yo voy a lanzar una. Como ya os he comentado antes, toda mi vida he sido emprendedora y trabajadora autónoma, porque muchas veces nos olvidamos y saltamos del trabajador a la empresa sin pasar por el punto medio del emprendedor que está dedicado a su trabajo. También durante un tiempo, bastante tiempo, he estado inmersa en el mundo del asociacionismo y la política. Entonces la pregunta, un poco, quizá la voy a lanzar ahí, porque la dicotomía constante que se da del enfrentamiento en todos los aspectos, a nivel político, a nivel empresarial, a nivel social, donde los extremos parece que continuamente se buscan y chocan, cuando en muchas ocasiones, si lo miramos bien, como el caso de la empresa y el trabajador, como muy bien decía José Luis Montero de Burgos, tienen intereses comunes, o al menos habría que tener esa concepción de que el fin es el mismo. Evidentemente la supervivencia de la empresa y el éxito de la empresa. Pero comenzando por donde habéis iniciado la conferencia, has dicho: otorgamos nuestro poder a la empresa. Entonces, yo te voy a lanzar una pregunta. El poder, porque a nivel ciudadano, ahora mismo que estamos en un momento bastante caótico, yo siempre digo que el poder requiere gran responsabilidad. Entonces, mi pregunta sería: ¿crees que el trabajador, el ciudadano, en este caso hablamos de la empresa, realmente está preparado y dispuesto a adquirir esas responsabilidades y por lo tanto hacerse cargo del poder que tiene o que podría tener? El poder que forma parte del trabajo puede delegar. Eso es una cuestión de educación, como todo. Si se aprende que yo tengo responsabilidad de gestión también dentro de la empresa y que voy a tener participación en beneficios, si eso me lo dicen así de entrada, yo me desmayo. Pero si lo voy aprendiendo poco a poco, a lo mejor yo decido, mira, eso, lo de la gestión no va conmigo, mejor que se ocupen los gestores, el consejo de administración, que lo hagan ellos, pero yo delego en ellos, como trabajador de la empresa que soy. Si me van a dar participación en excedentes porque me dan un salario que es un anticipo, el salario es el anticipo, luego se ven los beneficios globales de la empresa y ya se reparte, según la gestión, según el riesgo y según todo. Entonces, si yo voy a participar de excedentes, voy a poner todo mi empeño en que la empresa funcione bien. No se va a perder ni un tornillo. No voy a llevarme a casa ni un folio, por decirlo así claramente. Entonces, ¿por qué? Porque la empresa es tan mía como del que ha puesto el dinero. Está claro que al principio, cuando una persona entra en una empresa de este tipo, o pudiera entrar en una empresa de este tipo, pues al principio no tiene mucho riesgo, ¿no? Porque tiene 20 años, empieza a trabajar,
no tiene mucho riesgo, pero a medida que va pasando el tiempo, ya después de 30 años en la empresa, el riesgo ya es considerable. Entonces es una cuestión de educación, como todo. Yo creo que el mundo tiene siempre los dos polos, positivo y negativo. Si hay arriba, hay abajo. Si hay luz, hay sombra. Si no hay luz, no hay sombra. Pero tenemos que buscar el punto intermedio entre todo. Y el punto intermedio de todo es que ni uno tenga todo el poder y otros no tengan nada de poder. Y con el tiempo, y con la ejercitación y la preparación suficiente, el poder se repartirá de tal forma que será equitativo y proporcionado. Y así estará todo equilibrado, que es lo que se trata, que estemos todos equilibrados, que nadie sobrepase en su poder, en su tiranía sobre las demás personas, que todos seamos iguales al final, que todos seamos socios y todos seamos humanos igualmente. En una palabra, que todos tengamos oportunidades. Eso sería bueno, ideal. Pues le doy la palabra. Yo haría más preguntas, pero Ana, por favor. Sí, muchas gracias por la exposición. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Podría aplicarse o subsumirse dentro del concepto de empresa humanista los microcréditos del hindú Yunus, mediante la cual ha elevado y ha quitado de la pobreza a miles y miles de hindúes? Posiblemente eso sea una acción humanista, pero no estamos hablando de dar capital a aquel que no lo tiene para que pueda disponer de él, y a interés cero o muy bajo. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de hacer a todo el mundo, digamos, en las cooperativas pasa lo mismo. Muchas cooperativas son socios, inversores. En vez de ser uno, el propietario son muchos. Pero cuando un trabajador accede a esa cooperativa, entra como trabajador, no entra como socio. Y es un trabajador empleado. Y los socios son el consejo de dirección y son los que deciden. En las cooperativas muchas veces pasa igual, repartiéndose entre muchos. A veces hasta incluso un pueblo, lo hemos visto en Mondragón, en sitios que se reparten muchísimo. Pero sigue siendo ese concepto. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que el trabajador por el mismo... No es subsumible entonces, ¿no? Eso es yo creo que es un modelo humanista, pero no estamos hablando de eso. Este modelo de empresa es un modelo matemático. Yo aquí he presentado algunas diapositivas muy pequeñas, ¿no? Simplemente para que se vea, ¿no? Pero es un modelo en donde tiene... El coeficiente de riesgo se puede medir, y ese coeficiente, según se aplica el coeficiente de riesgo a cada persona de la empresa, pues tiene derecho a un salario, a un salario anticipo, el salario mensual a lo mejor igual para todos, pero luego en los beneficios depende del riesgo. La participación en la gestión y en la dirección de la empresa dependiendo del riesgo. Entonces, no es sostenible. No es lo mismo, es lo mismo. Eso es una labor muy interesante, muy humanista también. Es que ha sido un hito dentro del Sí. Bueno, yo creo que son parches. Inevitablemente, como está la economía concebida en este mundo, hay que poner parches. Y siempre habrá que poner miles de parches porque hay muchísima injusticia económica y social. Y seguiremos poniendo parches. Esos parches pueden ser unas acciones maravillosas de ayuda al prójimo. Lo que se trata es de cambiar de tal forma que no haya que poner tantos parches. Y al final, que haya un parche que otro, bien. ¿Pero por qué? Hemos cambiado el modelo económico. Y al final hay un reparto económico. Al final, los ricos no son ultra ricos y no hay la pobreza. Y después hay una relación económica para que todo el mundo más o menos tenga una vida digna. Y para mí son parches muy bonitos, pero es que claro, hay que cambiar el modelo para que no tengamos que todo el rato poner parche tras parche tras parche. Gracias. Recuérdame tu nombre. Marisa. Vale, Cuando quieras. Bueno, yo me considero a favor del trabajador, pero claro, lo que habéis estado hablando respecto a la responsabilidad, respecto a que si tú pasas 8 horas de tu vida en una empresa, pues tienes también que si luego quieres formar parte o hay una democracia, también velar por esa empresa, es decir, no cagarte en la empresa por detrás y luego recibir sueldo. Tiene que haber una unidad, que no suele haber. Yo voy a comentar mi caso. Yo he trabajado como teleoperadora de varias, de telefonía, de muchas cosas, también de cartas del tarot por teléfono, ¿por qué no hablarlo?
¿vale? Y estas empresas, desde hace que empezó la crisis, que tienen, supongo que el empresario tiene que aportar bastante dinero en lo que es una publicidad, en periódicos, en revistas, y eso no lo hace el trabajador. Este empresario, olímpicamente, desde que empezó 2014, pero no solo yo, muchas personas se declaran de que no paga. Es decir, cogen a una persona 40 días y a los 40 días fuera. Vale, entonces olímpicamente este tipo de empresario se ha dedicado a aprovecharse gratuitamente del trabajador. Entonces, aunque hay muchas personas en páginas como Mil Anuncios que se manifiestan contra esto, ¿cómo es posible que no haya regulación ante empresarios que se anuncian en Mil Anuncios, que tienen una empresa 806 de tarot y de muchas cosas, la gente llame y trabajes 40 días para ellos y se vayan sin pagar y sigan ellos funcionando desde el 2014, una empresa que gana mucho dinero? Hay empresas Ciertamente, así ahora funcionando en Ahora España. asistimos a un nuevo modelo empresarial que supuestamente es innovador, se llaman startups, ¿verdad? Un tipo de empresa que monta alguien de la nada porque se le ocurre a él, contrata a trabajadores, a los trabajadores les hace autónomos, ¿no? Lo hemos visto en empresas de mensajería, de comida a domicilio, que son, pues ahora mismo, tanto Cabify, por decir nombres, ¿no? Por poner ejemplos, Cabify como Globo son dos empresas que han sido vendidas por más de 1.000 millones. No hace falta que te vayas, hay empresas más conocidas Sí, que pero llevan ese sistema, en España, como Nestlé, por ejemplo. En España, digo, que esas son dos empresas de aquí que han pasado la barrera de los 1.000 millones y son empresas que no producen. Y mientras tanto al señor que cultiva patatas resulta que las tiene que tirar porque no recibe ni lo que invierte en el cultivo de las patatas. Alguien que produce cosas, ¿no? Estas empresas, que yo no me estoy metiendo con ellas por nada, sino porque me llama la atención que son empresas que generalmente no tienen producción, sino que utilizan la producción de otros, tanto la comida de otros como los coches de otros, para simplemente lo que hacen es poner en contacto. La tercera empresa es Idealista, que también parece ser que va a ser vendida por más de 1.000 millones, tampoco tiene casas. O sea, son intermediarios. Los intermediarios de estas startups y de todas estas empresas se están forrando. ¿Por qué? Porque están aprovechando los vacíos del sistema. A lo mejor es lo que le pasa a estos señores de telefonía móvil. Aprovechan los vacíos legales que hay en un fenómeno nuevo que todavía no está regulado y que la ley, que es más lenta de lo que nos gustaría, a lo mejor no va a regular hasta dentro de 20 años, pues mientras tanto se forran. Bueno, pero es increíble cómo siguen anunciando y estás diciendo, oye, que esta gente son estos. Ya no vamos a las grandes corporaciones que tienen sus sedes en paraísos fiscales o en Irlanda o en donde sea, ¿no? Y que son de empresas de internet y que tampoco es que produzcan patatas. Ahí ya hablaríamos de otras cosas, sí, si me permitís. Lo que está comentando Marisa y a lo que hace alusión, desde luego, el modelo legal que avala empresas que pueden permitirse pues dar suspensión de pagos, no pagar al trabajador, etcétera. Eso es un problema que trasciende a la propia empresa, es un sistema que lamentablemente está instalado, sin duda, y tendríamos que comenzar por ahí. Luego, pues el trabajo precario, indudablemente, pues también, o sea, prácticamente muchas personas son capaces de aceptar cualquier trabajo que roza la ilegalidad, sencillamente por tener un sustento. Y evidentemente eso retroalimenta una cosa en otra, indudablemente. El trabajador, quizá por miedo, ¿no?, a no tener un sustento de llevarse a la boca, y la empresa aprovechándose de esa cuestión. De hecho, aquí debatimos hace unos días una que el Ateneo tiene un gran problema,
con una empresa y lamentablemente pues eso existe. Y hoy no te pago, mañana me cambio de nombre y sigo siendo el mismo y eso funciona así. Aprovechan los vacíos legales del sistema. Pero desde luego los modelos son importantes, ¿no? Y me consta que a lo largo de los años, por ejemplo, ha habido empresas que han apostado, por ejemplo, en hacer conciliación familiar. Habéis hablado de la cantidad de horas que se pasa en una empresa, indudablemente lo sabemos y de hecho pasamos más horas trabajando que haciendo cualquier otra cosa, incluso que durmiendo si te descuidas y algo evidentemente tiene que cambiar ahí. Hay empresas que ya trabajan por objetivos sus trabajadores, hay empresas que hacen conciliación dentro de la empresa, hay empresas que ya, además de incentivos, como bien has dicho, dan participaciones a sus trabajadores y los hacen partícipes. Algo está cambiando, pero demasiado lento. Indudablemente el modelo me parece muy interesante. De lo que se trata con este modelo es de cambiar el mismo sistema, o sea, crear una red de empresas sociedad o empresas integradas o empresas humanistas, que la llamaba de cualquier modo, porque es crear una red de esto requiere empezar por una. Todavía no hemos encontrado el personaje, el empresario que quiera estudiar este modelo y quiera llevarlo adelante. Digamos el inversor capitalista. El inversor que diga, bueno, pues voy a poner esta empresa que tengo yo aquí de fabricación de tuercas, la voy a poner yo así. Voy a seguir los parámetros estos matemáticos a ver qué pasa. Claro, ahí estamos, siempre has dicho el inversor, el gestor, o gestores y el trabajador. Indudablemente estamos hablando de un triángulo de personas que son imprescindibles. Pero bueno, eso de el inversor capitalista es algo que también existe y que de alguna manera se promueve, ¿no? Es que la asociación, si queréis, la asociación de el capital con la propiedad de la empresa, ya hemos visto que eso es un error. El propietario de la empresa no es... ¿Qué propietario puede tener una asociación deportiva? No puede tener propietario. Hay propietario, hay clubes deportivos que tienen propietario, pues eso está mal. Una asociación deportiva son personas, no pueden tener propietario. No puede ser que un propietario de dinero tenga... Es un modo de esclavitud, si lo piensas, es un modo de esclavitud sí, estoy aceptado. Totalmente de acuerdo. Entonces, estamos hablando, independientemente de todas las iniciativas que haya, por crear intencionadamente y con motivos de una ética solidaria, crear nuevos modelos, estamos hablando de un modelo creado científicamente, que todavía no se ha demostrado, porque no hemos podido encontrar el empresario que quiera llevarlo adelante, pero que en hipótesis, en lo que es en la formulación matemática, parece que funciona. En ciencia las cosas son así, hay veces que primero se lanza la hipótesis y luego se lleva a la práctica. Pero Julio, quizá estáis pensando, te doy la palabra ahora mismo, dime tu nombre. Irene. Quizá estáis pensando en comenzar con una gran empresa, cuando a lo mejor sería más sencillo comenzar con una pequeña empresa que, como tú bien has dicho, se marque objetivos a medio o largo plazo y vaya creciendo poco a poco. ¿No sería más fácil así? En realidad estamos abiertos a cualquier sugerencia. Yo le pregunté a José Luis Montero de Burgos, le pregunté que con qué modelo de empresa, y él me dijo que lo idóneo sería una empresa que tuviera por lo menos 40 trabajadores, que no fuera una empresa familiar, porque las empresas familiares, digamos, los códigos que se manejan ya son muy diferentes, ¿verdad? El trabajo en una empresa familiar, una empresa pequeña de 5 miembros, donde todos son familia, pues ya la relación ya cambia. Entonces, en una empresa donde haya un inversor o varios inversores que aporten capital y que aporten trabajo pasivo y que haya 40 o 50 trabajadores, decía que con eso se puede llevar adelante este modelo muy bien. Más que una pequeña empresa como la que pueda montar yo en un momento dado si me decido a montar una empresa, que va a ser de 3 empleados, no para empezar. No, esa era la idea. La idea era conseguir algún empresario que quiera llevar esto adelante y que diga, bueno, voy a poner esta empresa en valor
en funcionamiento, me voy a arriesgar con esta empresa y a ver qué pasa. Y estudiamos un modelo. Yo le voy a dar la voz a Irene ahora, que me surgen preguntas continuamente, pero indudablemente tenéis que participar todos. Vale. Irene. Bueno, lo que quería preguntar por un lado es que yo creo que algo que también, bueno, conozco un poco de la teoría de Montero de Burgos, es que también al hablar de la empresa, hablaba también del consumidor, hablaba del usuario, o sea, hablaba de que también el usuario sería interesante tenerlo en cuenta en esa, digamos, en que puede también ayudar a que la empresa mejore, ¿no? Teniendo en cuenta a los usuarios, a los consumidores, a lo que necesitan, no sé, como que lo hacía como más también como un ecosistema, ¿no? O sea, ampliaba esa visión también pues al consumidor, ¿no? O al que usara ese servicio. Por otro lado, también yo le estaba dando vueltas un poco a que yo creo que lo interesante del modelo es romper con esa creencia, ¿no? De que el dueño de la empresa es el que pone el capital o el pone el edificio, o sea, y eso lo puede hacer también una empresa de cualquier tamaño, o sea, creo que a lo mejor lo que hay que buscar son personas que crean en eso, porque esas personas si creen en eso se van a organizar, van a encontrar el capital o van a encontrar lo que sea. De hecho, podría ser una cooperativa la que empezara a definirse de esa manera, en la que entendiera que no puede a lo mejor tener empleados que no tengan esa posibilidad de participar en la gestión de la empresa. Entonces a mí me parece que habría que romper a lo mejor también por lo más, quizá más afín, que serían empresas cooperativas. Ponerles delante de la mesa el error de creer que porque son propietarios, aunque sean 40, aunque sean los que sean una cooperativa, no dan posibilidad a que un trabajador también pueda, un trabajador que no sea socio, pueda tener cierto derecho de gestión de la empresa cuando vaya aumentando su riesgo, ¿no? Y luego también lo que os quería preguntar es, en el caso de empresas donde, por ejemplo, es el Estado, ¿no? Como imaginaros un hospital, ahora que estamos viendo todo el lío de lo que está pasando, los colegios, pues también, ¿cómo llevaríamos ese concepto de este modelo de empresa a empresas también más grandes como pueden ser pues eso? Sí, empresas públicas. Sí, gestiones estatales. Sí, en realidad el propietario de la empresa no es el Estado es el gestor. Pero el propietario deberíamos ser todos nosotros. Por eso se llama pública, ¿verdad? Se supone que somos todos. ¿Pero cómo se llevaría la gestión? ¿De igual manera? Igual manera, claro. Igual funcionaría incluso mejor, ¿eh? Pues posiblemente. La verdad es que, claro, ahí siempre se ha dicho, se ha hablado peyorativamente y un poco mal del funcionario, pero quizás siendo que es una empresa pública y que es de todos, pues sí es verdad que ahí es donde vemos la separación, para empezar, por muy pública que sea, entre el trabajador y los gestores, sin duda. En referencia a lo que ha dicho Irene, que a mí antes te lo iba a preguntar, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con ella, ¿no? Que quizá hay lugares, me consta, yo vengo de zonas rurales, no sé si habéis experimentado o habéis indagado en zonas rurales donde hay viveros de empresas que tienes la posibilidad de acceder a un espacio que incluso creo que puede ser gratuito durante 2 años o algo así, además con subvenciones públicas, y además estabas hablando de 40 participantes, 40 personas, donde además haya unas necesidades específicas de por ejemplo, de trabajo en esa población y puedan prestar un servicio que ahora mismo se ha demandado. ¿Habéis pensado en ello? Podría ser. Estaríamos encantados de poder encontrar algún lugar donde poner en práctica una empresa de estas. Me da igual donde... Fernando decía antes que, bueno, en Latinoamérica, da igual. Si encontramos a alguien en Perú que quiera poner en funcionamiento una empresa, pues habrá que ir a Perú, asesorar, ¿no? Quizá no haya que irse tan lejos. Por 11 años de experiencia que he tenido en grupos de acción local y que subvencionan precisamente emprendedores en las zonas rurales, sobre todo, desconozco más la ciudad, sé que se han intentado llevar
experimentos o gestiones parecidas a esta, en esta línea, y que además, en cierto modo, está muy necesitado. Fíjate que antes comentabas de que, por ejemplo, el agricultor que siembra unas patatas o cualquier otra cosa, lamentablemente yo eso pude comprobar que también es un problema del sistema. Nos guste o no, nos han robado la soberanía alimentaria, convirtiéndose en productores exclusivos las grandísimas empresas que además suelen cultivarse en espacios como Latinoamérica o África o la India. Eso es otro gran problema y de hecho en los pueblos pasa eso. Pero yo os invitaría, de hecho, por mi parte, os voy a dar el contacto de... Está a 200 kilómetros de aquí, bueno, pero... Cerca. 200 kilómetros cerca. Nunca se sabe. Pues vamos y hablamos con ellos. No, la economía del bien común, pero claro. Es diferente porque es diferente. Sí trata de llevar a la empresa ciertos valores. O sea que eso es interesante, ¿no? Porque va en una vía de mejorar el trato entre las personas. La convivencia, o sea, ¿no? Entonces sí es interesante, ¿no? Pero yo creo que el empresario va a seguir siendo el dueño de la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que a mí lo que me parece interesante de esta propuesta es esa ruptura. Esa ruptura que además yo cuando lo he conocido me quedé así como diciendo, ¿cómo no lo hemos pensado antes? O sea, ¿cómo se puede decir que puede haber un propietario de una empresa cuando en la empresa hay personas? Es imposible. Entonces, por ejemplo, en la economía del mundo yo tengo referencia de un empresario que tiene un hotel y tal, que está metido en esa red, ¿no? Y digamos, tiene que cumplir una serie de aspectos entre ámbitos, ¿no? Uno de ellos es el ambiental, etcétera, y otro de ellos es el de el trato de los trabajadores y la participación de los trabajadores. Nosotros no, Montero, fue a la raíz del tema, que es ¿por qué identificamos la propiedad con el dinero cuando es un error? ¿Por qué no se incluye en la ecuación el riesgo del trabajador? ¿Y por qué la empresa tiene que ser algo fijo que dure en su concepción eternamente, ¿no? Puede ser evolutiva. Entonces, esas tres cosas que yo he querido presentar aquí, más o menos es lo que es totalmente revolucionario. Y eso todavía no hemos encontrado a nadie que lo haga así. Que todas las iniciativas que hay son muy interesantes, por supuesto. Y posiblemente muchas tengan unos resultados increíbles, ¿no? A nivel humano y a nivel social. Pero estamos hablando de otra cosa, de cambiar la concepción. Imagínate que al señor que estaba en la Edad Media le decían, vamos a ver, usted no tiene ya que dar sus bienes agrícolas ni a la iglesia ni al noble. Va a formar parte de otros. El otro te hubiera dicho, ¿cómo? No, yo toda la vida he hecho esto. Pero Julio, has dicho algo clave, importantísimo y que creo que sobre todo en este momento es esencial, y es que una empresa no puede ser estática jamás, sino que tiene que ser evolutiva, como bien dices, tener capacidad de adaptarse a las circunstancias y de incluso transformarse según las necesidades, sin duda. Y eso es otra de las cosas que quizás no se ha estado llevando a cabo. Para eso también, ¿no piensas que tiene que haber una preparación? La empresa, la sociedad anónima es un invento del siglo XIX. No me acuerdo de cuándo porque lo leí hace tiempo y no tengo el dato en la memoria, pero me parece que de 1820 o así. O sea, la primera sociedad anónima que se crea... los inicios del capitalismo. Fue ahí. Y todavía no estamos regulando con esas reglas. Ni siquiera con reglas del siglo XX. Estamos con la legislación casi de las primeras sociedades. Entonces, la cosa tiene que cambiar y tiene que cambiar independientemente de todas las iniciativas que son muy interesantes, pero tiene que cambiar a nivel sistémico, ¿no? A nivel... Tú tenías una pregunta por ahí. Sí, es que eso iba a decir, que ya... Sí. El dinero es el que lo tiene, pero hay algo que pasa en España, porque por ejemplo, vamos a ver el Estado. Los españoles somos los que estamos pagando impuestos, es decir, a punta pala.
Entonces invertimos nuestro dinero en que España sea la que sea. Y entonces elegimos democráticamente a un presidente como el que tenemos ahora, que eso es una democracia, y resulta que nos encontramos con órdenes y castigo y un jefe. Entonces, parece que no se da cuenta de que, o sea, ¿por qué tenemos que estar recibiendo órdenes si nosotros también proponemos capital en asuntos? Es decir, es que lo que ocurre es que el modelo amo-esclavo, el modelo de la orden, es lo que está, digamos, Sí, gente como las feministas. Oye, yo soy feminista. Es que estamos ya de tiempo pegados. Estamos, sí. Hoy en día, sí, sí. Y es lo que le va ahora en lo que Marisa, disculpa. Porque la orden, el amo y esclavo y todo eso es lo que pasa actualmente. Sí. Marisa, tenemos que cerrar, cariños. Déjale que te responda, que yo cierre, porque a y media tenemos que estar de pie todos. Hoy en día tenemos medios telemáticos de sobra para hacer una democracia real en donde se vote todo. Y es posible que el riesgo sea que haya mucha gente que vota sin conocimiento y sin saber, pero forma parte del riesgo de una democracia, ¿no? Entonces, yo te estoy ahora cobrando una discúlpame, Marisa, que es que tengo que cerrar. Se podría hacer es igual que que se la pueden pagar los semana que impuestos viene por también. internet, podríamos votar sobre es que estás todo. pagando por un estado al cual tú no tienes por qué tanta orden. Bueno, disculparme, quiero anunciar la ponencia de la semana que viene y creo que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. De hecho, yo era una pregunta que te iba a hacer, pero bueno, la vamos a dejar ahí. La semana que viene estáis invitados a venir, porque precisamente todo el problema, lo que está hablando Marisa, lo que comentaba Montero de Burgos, evidentemente vivimos en un sistema patriarcal y jerárquico donde hay jefes, hay padres, hay gobernantes y hay personas que obedecen, como tú muy bien estás diciendo. Pero la semana que viene vamos a hablar de esto, porque vamos a hablar de patriarcado y transformación de la conciencia con el psicólogo Víctor Enríquez León. Creo que es muy interesante porque es una forma de vida que quizá tenemos que cuestionarnos, porque evidentemente cuando hablamos de que hay un poder es porque también estamos en una posición victimista muchas veces, y eso hay que romperlo. Evidentemente yo digo que el mundo nunca ha cambiado solo, ni los han cambiado los que han estado en el poder, sino que ha sido el propio pueblo, la propia ciudadanía, la que ha tenido que tomar la iniciativa, sin duda, para cambiar eso. Entonces, creo que estamos, como bien le decía Ana antes, estamos en un cambio de década, que si recordamos las décadas, evidentemente cada una nos ha traído cosas distintas, pero es que estamos en un cambio de siglo y de milenio también. Entonces, quizá queremos cambiarlo de fuera, pero nos planteamos muy poco qué es lo que tenemos que cambiar desde adentro para que lo de afuera cambie. Evidentemente tenemos una responsabilidad. Estamos hablando de un modelo de empresa que indudablemente está hablando de adquirir ese poder que tenemos y no entregarlo ni delegarlo, aunque deleguemos ciertos trabajos que nosotros no sepamos hacer, sin duda. Entonces quizá tendríamos que comenzar por ahí, reflexionar si somos capaces de ser, yo digo, autodependientes, que no independientes, y quizá ese sea el cambio que estamos esperando y demandando de forma constante, y que de alguna manera no nos damos cuenta que somos partícipes de ese cambio y que los demás no lo van a hacer por nosotros. Aquí lo dejo, os espero la semana que viene. Gracias por asistir, por venir. Un placer y ya lo sabéis, todos los domingos aquí. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.